Ejercicios para hacer preguntas, ejercicios para practicar el hábito de las preguntas. Hoy estoy de nuevo aquí con mi buena amiga Lizeth Fleck y vamos a hablar un poquito sobre algunas cosas que hemos hecho en el curso Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas para ayudar a los estudiantes a que practiquen el desarrollo del hábito de tener siempre preguntas. Hola Lizeth, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonel? Qué bueno estar de nuevo aquí con usted. Buenísimo. Bueno, pues estábamos recordando algunas cosas que hemos hecho dentro del curso para ayudar a los estudiantes a que practiquen el hábito de las preguntas. Y una primera era que nos poníamos a ver una conferencia pregrabada. Usualmente era una de las charlas de TED, de las TED Talks. Y escogíamos una corta, digamos, de 5 o 6 minutos o menos de 10 minutos. Podría ser alguna de 10 minutos incluso, ¿verdad? Pero pretendíamos que la persona estaba ahí en el aula, pretendíamos que estaba ahí con nosotros y al final yo me encargaba de darle la palabra a esa persona y le decía, bueno, ahora vamos a tener una ronda de preguntas e invitaba a todos a que hicieran sus preguntas. Entonces, eso a ellos los ponía como quien dice en el contexto, en el mood, pues en el entorno de estar en una conferencia real y podían hacer sus preguntas. ¿Te acuerdas de ese ejercicio, Lisette? Me acuerdo de ese ejercicio y sobre todo que los puntos eran para el que hacía preguntas. Exactamente, ¿verdad? Entonces ahí no era tanto hacer después, por ejemplo, un resumen de la conferencia o sacar algún análisis, no, era por hacer una pregunta, era por hacer, y obviamente podíamos nosotros decir, buena pregunta, qué buena pregunta. Y te acuerdas que lo más chistoso era que al final decíamos, bueno, esa pregunta está tan buena que nos encantaría que pudiera responder la persona, pero no estaba la persona ahí, entonces, ni modo, nos quedábamos solo Con la inquietud. exactamente con la inquietud, pero nos dejaba la pregunta sembrada en la mente, digamos, para pensar en lo que la persona nos había dicho en la conferencia. Me acuerdo de una muy buena, que estuvo muy buena, una conferencia sobre el Guernica de Picasso, creo que es verdad, esta pintura, porque hablaba de todo lo que Picasso había querido representar ahí en la pintura. Era muy impactante de la Guerra Civil Española y, en fin, era muy impactante. Me acuerdo de esa, también de otra en la que oímos a una persona que tenía un tic, una especie de ¿cómo llamáramos? De síndrome que le hacía repetir una palabra una y otra vez y no podía controlarlo. Y entonces su conferencia hablaba sobre ese síndrome y tenía que estar repitiendo constantemente esa palabra y fueron conferencias bien interesantes. Creo que esa fue un reto porque el hecho de tener la dificultad para hablar del conferencista los obligaba a poner mucha más atención para encontrar el punto focal de la conferencia, ¿verdad? Exactamente, y yo creo que ahí tocaste un punto importante porque lo importante del ejercicio no era tanto la pregunta que pudieran hacer al final, sino el concentrarse y poner atención para que saliera la pregunta. Bueno, pues ese era un ejercicio. Otro también bonito fue que después dijimos, bueno, ¿y por qué oír una conferencia pregrabada si podemos ponerlos a ellos a que den conferencias? Eso fue interesantísimo, Ah, sobre sí, todo porque ellos escogían un tema de su elección. Los exacto, puntos no eran para quien presentó, sino efectivamente para quien preguntó, exacto, exacto. Entonces, pero nos dio mucho chance ahí de ver sí, muchas cosas, de ¿verdad? ver cantidad de cosas. Sí, 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 como decías ahorita, los puntos no eran como tradicionalmente en una clase, ¿verdad? El punto es para el que está haciendo la presentación y a qué bien expone y que a veces se tiene una rúbrica ahí de claridad, participación, Contenido. sí, exacto. No, 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 en este caso los puntos no eran para él, era para la persona que le hiciera preguntas, para los demás, ¿verdad? Que estaban en la clase. Me acuerdo una que fue bien interesante sobre parálisis de sueño. En mi vida había oído sobre ese término y se me quedó grabado ahora que él empezó diciendo, voy a hablarles de parálisis de sueño y un problema es que a partir de ahora ustedes van a tener parálisis de sueño, que es pues no sé, esta situación en la que uno sueña que tiene que hacer algo pero no se puede mover porque su cuerpo está dormido, pero la mente está muy despierta. Y él nos lo describió, nos contó cosas que le habían pasado, porque él lo tenía como de alguna forma diagnosticado para él y para su papá y para gente de su familia. Y así como esa conferencia, salieron un montón Han de... habido muchísimas y súper interesantes que incluso hemos aprendido un montón de cosas, Exactamente. de temas variados, ¿verdad? Hasta de golf aprendimos. Hasta de golf, exactamente, de golf y también
de experiencias de vida, ¿verdad? ¿Te recuerdas a aquella chica que nos contó que se había accidentado en un burrito, en uno de estos carritos de playa por llevar a 9 personas o 11 personas, no me acuerdo cuántos llevaba, y Sí, se sí. volcó y su experiencia fue tan impactante, tan intensa que pues oírla a ella contarla, pues lo metía a uno en la situación, ¿verdad? Y así, y una cosa que reflexionábamos con Lisette era que de no ser por ese ejercicio, probablemente nunca los hubiéramos conocido en esos aspectos de su vida, ¿verdad? O por ejemplo, hablábamos hace un momento también de un estudiante que resultó que era entrenador de CrossFit y él en tiempos de pandemia daba sesiones de CrossFit, no sé cómo se le llaman, clases o sesiones, pero lo hacía todo por Zoom, por conexión virtual o reunión virtual en tiempos de pandemia, ¿verdad? Y eso, pues para nosotros fue impresionante porque tenemos estudiantes, pero ellos a su vez tienen una vida en la que ellos son los instructores. Y a este estudiante en particular, nosotros lo conocíamos como un buen estudiante, un estudiante dedicado, pero cuando nos contó qué otras cosas hacía, tenía una actividad bastante variada en su vida personal, ¿verdad? Hacía muchísimas cosas, era una persona súper activa y aún así era un buen estudiante. Es cierto, tienes toda la razón, era excelente estudiante de los mejores promedios que hemos tenido y encima tenía esa otra faceta que era entrenador de CrossFit, en fin, y de hecho formaba parte de un grupo que fue muy bueno, de un grupo de estudiantes que siempre trabajaron juntos y que fue muy bueno, y que en ese curso en particular todos ellos dieron conferencia. Uno habló sobre su pasión por el fútbol y hasta yo le decía, mira, tenés que hacer tu canal de fútbol, tenés que comentar partidos, porque lo hacía tan vivamente, tan bonito. Y era súper aficionado de Exacto, ir al estadio, de estar pendiente de todos los juegos, de exacto. las porras. Y lo que nos contó fue la primera vez que él fue al La estadio, primera ¿te vez que acuerdas? lo llevaron al estadio. Sí, otro de ese mismo grupo que era estudiante becado de las becas CITA de aquí de la Universidad Francisco Marroquín y nos contó todo el proceso, todo lo que vivió para ser becado, todo de la familia, todo lo que pasaron, porque él no era de aquí de la ciudad capital, sino que era de una ciudad afuera de la capital, y entonces todo lo que le tocó vivir, y fue también súper interesante esa parte. Y como siempre, había mucha ocasión de hacerles preguntas, ¿verdad? Había mucha, y además había mucha confianza también, porque al ser los mismos estudiantes los que daban la conferencia, pues había confianza entre ellos para hacerse preguntas y poderles preguntar lo que fuera. Y muchos otros encontraban como cosas en común, ¿verdad? Porque dentro de una clase siempre hay grupitos y no todos se relacionan con todos. Y esas conferencias dieron la oportunidad de conocer a los demás, identificarse en algunas cosas con los otros, ¿verdad? Sí, Y el hecho de que fueran temas que les apasionaban, a ellos les llamaba la atención y a los demás el aprender algo diferente fuera del contexto académico sí. era interesante y les llamaba muchísimo la atención. Esa creo que fue una de las mejores actividades que hemos tenido para Bueno, generar preguntas. exacto, exacto. Y yo creo que sí, como tú dices, bastante eficaz porque les permitía en un ambiente de confianza centrarse en lo que iban a preguntar y no tanto en un ambiente un poco más, podríamos decir, de presión, como estar metido en un auditorio que está llenísimo de gente, a un conferencista que no conoces, entre gente que no te conoce, tal vez ahí da más miedo hacer una pregunta, ¿verdad? Luego hicimos otro ejercicio, ¿verdad? Que fue el de las entrevistas. No sé si tú quieres contar esa parte. Esa parte de las entrevistas a mí en lo personal me gustó mucho, ¿verdad? Porque a mí me cae muy mal ver una entrevista en la que agarran un guión y se ciñen al guión sin importar lo que el entrevistado conteste, ¿verdad? Sí, Nuestra intención era enseñarlos a que en una entrevista puede uno tener unas preguntas guía, pero de las respuestas que te está dando el entrevistado, uno puede sacar muchísimo, incluso puede aprender muchísimo y puede hacer una entrevista mucho más rica y más amplia si de verdad le pone atención a lo que el entrevistado le está diciendo. exacto. Y ese era, creo yo, el punto clave, ¿verdad? Que ellos aprendieran a que, aunque tenían su guión de preguntas, la atención que podían brindarle al entrevistado era lo principal. Y de hecho, en eso nos fijábamos al hacer la evaluación de las entrevistas, ¿verdad? Ellos las grabaron las grababan en video, las ponían en un drive en internet
y luego nosotros las veíamos en clase y las criticábamos un poquito, ¿verdad? Íbamos criticando. Salieron unas entrevistas ahí muy buenas, muy interesantes. Me acuerdo de una chica que hizo una entrevista larguísima. Yo no estoy seguro si la terminé de ver porque duraba, creo que 1 hora o más, a su amiga. Y era sobre unos temas bien profundos, temas filosóficos, temas religiosos, temas... Era una entrevista bien, bien profunda y lo hizo muy bien, ¿verdad? Pero bueno, esa parte fue como algo nuevo que hicimos porque no lo habíamos hecho en todos los demás. Y creo que esa actividad partió de que les pusimos ejemplos, ¿verdad? Les enseñamos algunas entrevistas que tenían cosas no tan buenas y otras que tenían cosas muy buenas o buenas entrevistas, digamos. Entonces, después ya ellos hicieron su propia entrevista ya a su criterio. Incluso este muchacho del golf, ¿se acuerda? Ah, sí. Entrevistó a un jugador de golf. Exacto, sí, sí, era tanta su pasión por el golf que no solo nos dio una conferencia de golf, nos hablaba mucho de golf, sino que encima entrevistó y lo hizo muy bien a un jugador de golf guatemalteco y pues con eso todavía nos educó más en el golf. Lamentablemente no logró que nos entusiasmáramos lo suficiente para practicar. No, con los conocimientos generales estamos bien. Exacto. Pero bueno, lo importante creo yo de todo esto es que podemos generar ocasiones para practicar el hábito de las preguntas. Más que el hábito de las preguntas, el hábito de la atención, el hábito de escuchar lo que las otras personas dicen y cómo sacar preguntas de lo que están diciendo, y cómo conectar lo que una persona dice con la pregunta que le podemos hacer y no simplemente leerla como quien dice un guión o armarse una pregunta de cajón como, ¿qué fue lo más difícil? ¿O cuáles son los 3 consejos que nos daría? ¿Verdad? Que son preguntas que le podemos hacer a cualquier persona, pero que no siempre conectan con lo que la persona está diciendo en realidad, ¿verdad? Así es que, Creo que estos ejercicios, cuando ellos hablan o preguntan sobre temas particulares que a ellos les gustan, como que los entrenan para que a la hora de que sea un tema más complicado, un tema que no necesariamente sea su fuerte o de su total interés, estén acostumbrados a poner atención para generar preguntas y lograr así interesarse en un tema. así es, exactamente ese es el punto. Pues bueno, buenísimo. Muchas gracias por escucharnos y seguiremos platicando de este tema de las preguntas la próxima vez. Hasta pronto. Hasta luego.